poder de Dios en acción. Así que nosotros tenemos en nuestra boca un poder, hermanos, que cuando nosotros lo hacemos llegar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que todo lo puede, nosotros tenemos, hermanos, como resultado muchas bendiciones para nuestra vida. Y vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 16. Y voy a leer en la traducción Reina Valera 60. ¿Ya lo encontró? Porque yo necesito que usted lea con sus propios ojos este pasaje, aunque seguramente ya está en las pantallas, así es. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, encargándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Me extraña la actitud de Pedro, ¿verdad? Al otro día lo iban a matar y él tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, que estaba roncando en medio de los soldados. Dice, estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegaron a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, dice, se quedaron atónitos. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Este es un relato que a mí me ha llamado mucho la atención, porque los cristianos de aquel tiempo eran igual que nosotros.
Ellos ya habían sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Nosotros ya somos lavados con la sangre preciosa de Jesús. Ellos ya eran pueblo santo. Nosotros hoy en día somos también parte del pueblo santo. Ellos eran ya un reino de sacerdotes y nosotros ahora también somos un reino de sacerdotes. Ellos tenían en sus manos un arma tan poderosa que la usaron, que era la oración. Pero nosotros en nuestro tiempo tenemos esa arma poderosa que se llama la oración y por lo tanto la podemos usar. Es decir, que ellos no tenían privilegios más grandes que los que nosotros hoy en día podemos obtener. Ellos eran hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Pero también nos damos cuenta que los hijos de Dios en aquel tiempo pasaban algunas circunstancias difíciles. Hoy en día también los hijos de Dios pasamos circunstancias difíciles. A veces hay cadenas que a nosotros nos atan y eso me hizo compartir esta palabra de Dios hoy con ustedes, porque yo sentía del Señor que había muchos que tenían cadenas que por años no han sido desatadas, que no han sido rotas, pero que si hoy nosotros oramos y nos ponemos en la brecha, esas cadenas van a caer en el nombre de Jesús. Esas cadenas se van a romper en el nombre de Jesús, porque así como la iglesia primitiva tenía un Dios todopoderoso, nosotros tenemos ese Dios todopoderoso. Y eso a mí me satisface, no sabe cuánto satisface mi corazón, que si ellos tenían un Dios todopoderoso, nosotros también tenemos un Dios todopoderoso. Si ellos tenían a un mediador, Cristo Jesús, que había pagado el precio para que ellos entraran al lugar santísimo, nosotros también tenemos un mediador que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que abrió un camino nuevo para que nosotros entremos a la misma presencia de Dios. Así que no hay diferencia. No sé por qué a veces a nosotros nos alarman y nos asustan un poco y hace que nosotros veamos, hermanos, extraordinarios los milagros de aquel entonces, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será siguiendo el Dios del día de mañana. Con todo su poder, pero sobre todo con toda su misericordia para con nosotros, sus hijos. Por lo tanto, nosotros debemos de ver que el Señor, Dios Todopoderoso, todo lo puede hacer. Cuando el ángel visitó a María, cuando dijo que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo, y le dijo que Elizabeth, su prima, ya había sido visitada por el Señor, porque Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era estéril, y por lo tanto la visitación que Dios había hecho a ella era algo muy especial, que ella ahora estaba embarazada. Le dice en Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y hermanos, cuando Dios dice nada es imposible para Dios, es que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Para Dios, hermanos, las cosas pequeñas o grandes son iguales. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios, hermanos, que se deleita en poder contestarle a sus hijos y traerles, hermanos, las respuestas adecuadas a su necesidad. Y por eso dice, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, para los hermanos que estaban orando y para el mismo Pedro, era muy difícil que ellos pensaran que Pedro fuera a salir de la cárcel. Estaba custodiado, hermanos, por
16 soldados, dormía en medio de ellos, estaba sujeto a cadenas y tenían, hermanos, unos portones con rejas, con candados que nadie podía abrir excepto solamente los guardias. Hermanos, era imposible humanamente pensando que Pedro, el Señor lo pudiera liberar. Yo pienso que muchos sin fe lo que estaban pensando ya era en el funeral de Pedro. Le vamos a leer su biografía, ¿verdad? Su recordatorio, todo lo que hizo en la vida. Eso, no había otra cosa. Humanamente pensando, ya seguramente al otro día Pedro iba a ser muerto. Humanamente pensándolo así podía suceder. Pero, aquí está el pero. Había una iglesia que estaba orando. Había una iglesia que se había puesto en la brecha. Había una iglesia que estaba doblando sus rodillas y que le estaba diciendo al Dios Todopoderoso que tuviera misericordia de Pedro, porque a Pedro le faltaba mucho trabajo que hacer de presentar el evangelio a muchas personas todavía. Humanamente era difícil que Pedro saliera, pero la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Y vino el ángel del Señor y lo vino a despertar. Yo no sé, hermanos, qué noche pasara a usted si mañana lo fueran a ejecutar. ¿Cuál fuera su reacción? Bueno, mañana me tienen lista la horca. ¿Cuál fuera la reacción de nosotros? Le aseguro que no durmiéramos. El último deseo que pidiéramos era unas 10 cajas de diazepam, ¿verdad? Para poder dormir y tal vez ya no despertar. Y que nos llevaran así dormidos a la horca, ¿verdad? Para que nosotros no pudiéramos sentir. Pero acá está, hermanos, un hombre que está experimentando la paz que el mundo no puede dar. Está, hermanos, durmiendo, roncando en medio de los soldados. No dice roncando, pero usted se imagina, como la mayoría de hombres roncamos, dice, ¿verdad? Yo me imagino que Pedro roncaba también, porque dormía bien. Y estaba ahí durmiendo, estaba disfrutando de esa paz que solamente el Señor puede dar. Y sin duda alguna la oración de los hermanos estaba fortaleciendo su ser interior, su personalidad la estaba fortaleciendo, la oración que la iglesia estaba haciendo por él. Pero era imposible que Pedro pudiera salir de la cárcel. Y hermanos, cuando Dios dice que nada hay imposible para Dios, es por eso que el Dios Todopoderoso siempre está constantemente invitando a su pueblo a poder orar y a ser persistente. A veces nuestras oraciones son tan pequeñas y como no vemos los resultados luego, nosotros, hermanos, dejamos de orar y dejamos de creerle a Dios, y cuando vemos las respuestas nos sorprendemos, así como se sorprendieron los hermanos que estaban orando por Pedro. Por eso hay una historia que no la vamos a leer por el tiempo, pero en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, dice, de orar y no desmayar. Como que esas dos cosas van juntas, ¿verdad? Orar y no desmayar. ¿Por qué no debemos desmayar? Porque el diablo nunca desmaya con sus ataques para los hijos de Dios. El diablo nunca se echa sus vacaciones. El diablo nunca se pone calzoneta y se va al mar a descansar. El diablo no conoce Shetulul. El diablo siempre está activo. Él y sus huestes siempre están activos para atacar a la iglesia del Señor. Porque hay algo que el diablo no puede ver, es a la iglesia del Señor. A nosotros, los hijos de Dios, no nos puede ver, pero ni en pintura.
Entonces, si el diablo es persistente, nosotros también debemos de orar y no desmayar. Los problemas, hermanos, son persistentes. ¿Verdad que sí? Viene uno, solucionamos ese y de repente viene otro más grande. Solucionamos ese y de repente viene otro más grande. O sea que los problemas siempre los vamos a tener en la vida, pero por eso dijo el Señor esta parábola, y es del juez injusto y la viuda, que siempre tenemos que ser persistentes en orar y no desmayar, porque el enemigo nunca desmaya de sus ataques para con la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos de estar parados en la guardia para poder orar siempre, todos los días. La oración debe ser, hermanos, también una acción de gracias. Porque si nosotros solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo al Señor, es como que si nosotros no tuviéramos fe. Pero cuando nosotros llevamos un problema delante del Señor y lo ponemos y le decimos: Señor, mira por favor mis finanzas, mira Señor los problemas que estoy pasando, y hoy te vengo a poner mis finanzas en tus manos, sabiendo, Señor, de que tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Si le decimos así al Señor, podemos descansar. Y por eso dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos. Y yo quiero relacionar esto siempre con Pedro. Pedro no estaba afanado, Pedro estaba durmiendo. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean, dice, conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Y dice: con acción de gracias. Cuando en nuestras peticiones nosotros le decimos: Señor, muchas gracias, porque tengo un Dios que siempre me escucha, tengo un Dios que siempre está atento a mis necesidades. Ahora, Señor, por eso yo quiero darte muchas gracias, porque tú nunca pones oídos sordos a mi petición, porque tú siempre estás atento a mis necesidades, y cuando yo te pido algo en el nombre de Jesús, tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Señor. Y eso, hermanos, es decirle al Señor nosotros con nuestro corazón: gracias. Hay que darle gracias a Dios en medio de nuestras oraciones. Así estemos pasando los problemas que estemos pasando, es necesario que se los presentemos al Señor, pero también es necesario que nosotros le digamos: Señor, muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias porque tú me escuchas, muchas gracias porque tú prestas oído a mis oraciones. Y Señor, sé que hoy yo puedo descansar en ti, porque yo no puedo solucionar las cosas, no puedo solucionar los problemas, pero tengo un Dios todopoderoso que sí es capaz de solucionar todos los problemas que yo tengo en mi vida. Y eso, hermanos, es algo glorioso que nosotros podemos hacer, de descansar totalmente en el Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos invita a que nosotros en nuestras oraciones le hagamos acción de gracias a Él. También, hermanos, nuestras oraciones deben de ser con confianza. Hermano, ¿usted está seguro que va a ir al cielo? Hay 3, 4, los demás tienen que reconciliarse hoy o aceptar a Jesús. Pero usted tiene la confianza que se va a ir al cielo. ¿Verdad que usted tiene esa confianza que un día va a estar en las cenas del Cordero con su Señor? Aleluya, 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 gloria a Dios. Un día vamos a estar en las cenas del Cordero de Dios. Vamos a estar con millares de ángeles y millares de personas que han nacido de nuevo en todas las etnias, en todas las razas, en todas las partes del mundo, hermanos, y juntos vamos a adorar al Señor, hermanos, a una sola voz. ¿Usted tiene esa confianza? Sí, tenemos esa confianza. Yo no sé en qué idioma, yo creo que en español le vamos a cantar al Señor, ¿verdad? Porque los otros idiomas son muy difíciles. Pero en español creo que le vamos a cantar al Señor todos, ¿verdad? Yo no sé qué lenguaje angelical, pero tenemos la confianza. Y hermanos, y con esa confianza debemos de llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo vengo a presentarte mi necesidad. Esas cadenas, Señor, que me tienen atado.
yo vengo a ponerlas delante de ti para que en el nombre de Jesús se puedan romper de mi vida y yo pueda ver tu mano poderosa. Lo debemos de hacer con confianza. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, esa es una palabra de confianza, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, dice, se la va a dar sin reproche y le va a ser dada. Y hermanos, algo muy precioso que nosotros podemos hacer en la oración. Después de que Pedro entra a la casa de María, donde se estaban reuniendo los hermanos que estaban orando por él, yo no sé qué pachangón hicieron. Estoy hablando de pachangón cristiano, pues, para que no me malentienda. Yo no sé qué gran fiesta hicieron. Yo no sé cuántos gritaban, se postraban delante del Señor, porque Dios había escuchado la oración de ellos. Y me imagino que no cesaban de darle gloria y honor al Señor, porque había contestado sus oraciones. Y por eso, hermanos, en las oraciones nosotros lo debemos de hacer para la gloria del Señor. Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14 dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero que esa palabra, hermanos, quede en su corazón grabada con un cincel y con martillo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Lo haré. No dijo Jesús, a ver si lo voy a hacer. Dijo, lo haré. ¿Y qué sigue diciendo? Para que el Padre, ¿qué? Sea glorificado en el Hijo. Vea, hermanos, cuando nosotros tenemos las respuestas a nuestras oraciones, el Padre es glorificado en el Hijo Jesucristo. La honra y la gloria se la damos a Él, porque nuestra inutilidad ha hecho que nosotros no seamos capaces de poder resolver alguno de los problemas. Dice, y si algo pidieres en mi nombre, todavía dice Jesús otra vez remachando, yo lo haré. Yo lo haré. Y por eso no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en que nosotros podamos pedir, sino solamente en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús podemos llegar al Padre, y el Padre nos va a contestar, y el Padre nos va a escuchar, y el Padre se va a glorificar, hermanos, cuando nosotros tengamos la respuesta de Dios. Nosotros en familia acabamos de tener una respuesta de Dios, y algo así que vino inmediatamente, y dijimos, Señor, de verdad, muchas gracias, porque algo que el hombre no puede hacer, tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo puedes hacer. Y lo único que le decimos, Señor, muchas gracias, y te glorificamos a ti por las respuestas que tú envías a nuestra vida. Y hermano, nunca se le olvide eso, que cuando usted tenga la respuesta a una oración, glorifique a su Padre Celestial. Levante sus manos, póstrese delante de Él, alábelo, bendígalo todo lo más que usted pueda, porque el Padre, hermanos, le ha placido darle a usted la respuesta a su oración. Aleluya. Y también lo debemos de hacer con un corazón recto delante de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros,
¿Verdad que eso es sinceridad? Dios espera sinceridad de su pueblo. Y es rectitud del corazón cuando confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seamos sanados, dice. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la rectitud en nuestra vida cristiana, cuando nosotros somos transparentes delante de Dios, y si nosotros tenemos faltas contra otro hermano y llegamos y le pedimos, hermanos, que nos perdone, le pedimos una disculpa, hermanos, tenemos la puerta abierta para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia y poder, hermanos, obtener de ahí el oportuno socorro para nuestra vida. El Señor Dios Todopoderoso escucha la oración de sus hijos. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis. Los miércoles tenemos una muy buena enseñanza sobre la oración. No se lo pierda. Hay una serie que se empezó este miércoles, muy buena, la verdad se la recomiendo, para que usted venga y pueda nutrirse con la palabra de Dios para que su oración pueda ser eficaz delante del Dios Todopoderoso. Cierro ese paréntesis. Pero el Señor Dios Todopoderoso le encanta escuchar las oraciones de sus hijos y por eso nos manda a orar. Salmo capítulo 18, versículo 6. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Recordando a Pedro, estaba preso en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Estaba clamando por la liberación del apóstol Pedro, porque Herodes lo iba a matar, porque le habría agradado a los judíos que lo hiciera. Y solamente estaba esperando esa noche. Pero en esa noche, las puertas de los cielos se abrieron. El Señor envía a un ángel para que llegue a Pedro a decirle, a despertarlo: Pedro, hombre, deja de roncar ya, tranquilo, ¿verdad? Ya, deja de roncar, despertate, porque hoy tu Padre Celestial te quiere liberar. Jesús, a quien tú le sirves, te va a liberar. Jesús, a quien tú le sirves, te va a sacar de donde estás encadenado. Pero algo que el ángel no hizo, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, muchas cosas que Dios le hace, pero otras cosas que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El ángel solamente llegó a despertarlo, a moverlo, a decirle: Pedro, levántate, le quita las cadenas, pero fíjese que no le amarra las sandalias el ángel, sino le dice: cíñete las sandalias y también ¿qué? Tu manto. Es algo que tú puedes hacer y lo debes de hacer, porque el Dios Todopoderoso ya hizo lo que tú no puedes hacer. Hay muchas cosas que Dios, hermanos, quiere que nosotros hagamos, porque las podemos hacer. Pero las cosas difíciles ni siquiera nos pide Dios que las hagamos, porque no podemos hacerlas, somos incapaces. Necesitamos el poder de Dios para poderlas hacer. Pero acá el Señor envía a su ángel a despertar a Pedro, a levantarle, porque había escuchado la oración de una iglesia que estaba orando por él. Y por eso el Señor Dios Todopoderoso, hermanos, ya vimos que cómo responde a la oración. Y solamente para amarrar este pensamiento, quiero leer el Salmo 17, versículo 6. Dice: yo te he invocado, dice, por cuanto tú me oirás, dice la palabra. Oh Dios,
inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Y el Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra, dice, de todas sus angustias. Yo no sé qué angustia usted está pasando, pero el Señor le ha prometido a usted por medio de la palabra de Dios que lo quiere librar de todas sus angustias. No importa si son pequeñas, si son grandes, si son financieras, si son problemas de familia, si son problemas del trabajo. El Señor lo quiere librar de todas sus angustias. Esta es una palabra de Dios para usted, mi amado hermano, en esta mañana. Y esa palabra de Dios cobra eficacia cuando nosotros la hacemos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para terminar, el relato que leímos al principio parecía una puerta sin salida. Pedro en la cárcel, bien custodiado. Posibilidades humanas, cero. Pero la iglesia tenía la llave para poderlo sacar de ahí. Y la llave era clamar a Dios con todo su corazón. ¿Cuáles son nuestras cadenas? Si puedes subir el ministerio de alabanza, se lo agradezco. ¿Cuáles son tus cadenas, hermano? ¿Cuáles son las cosas que te están agobiando, que no te dejan disfrutar de la paz de Dios? Porque qué horrible es cuando nosotros estamos encadenados. No podemos tener la libertad nosotros para poder exaltar el nombre de Dios. Y por eso, hermanos, Dios nos invita esta mañana que así como Pedro fue liberado para poderse reunir con sus hermanos y darle toda la gloria a Dios, lo mismo está haciendo con nosotros. ¿Cuál es nuestra dificultad? Y le digo, Dios nos quiere sorprender. Dios es un Dios de sorpresas. Sorprendió a Elizabeth cuando era una mujer estéril que no tenía hijos. Sorprendió a Ana, una mujer que clamaba también por un hijo. Dios la sorprendió. Sorprendió a aquella viuda con el aceite. Sorprendió a los habitantes de Samaria cuando había una gran escasez en la ciudad. De un día para otro, Dios lo sorprendió. Sorprendió a Josafat cuando estaba rodeado por los enemigos. Dios lo sorprendió. Dios es un Dios que le encanta sorprender a sus hijos con darles la respuesta a su oración. Por eso el mensaje de esta mañana es: la oración es el poder de Dios en acción. La oración es el poder de Dios en acción. Yo quiero hoy que nosotros podamos, ¿sabe qué me pone el Señor? Que le hagamos un poquito de fiesta al Señor por lo que Él es. Y las cadenas se van a empezar a caer. Y las cadenas se van a empezar a romper. Allá en los cielos algo va a pasar hoy. En la atmósfera algo va a pasar hoy. Porque nosotros hemos dispuesto celebrarle fiesta al Señor, aún en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Y claro, y vamos a orar por aquellos que vienen con problemas y necesidades grandes, porque para eso nosotros nos hemos reunido hoy,
para podernos presentar delante del Dios Todopoderoso y presentarle a Dios nuestras necesidades.